Buenos días, vamos a continuar estudiando la hipoteca y estamos viendo los problemas que el contrato de hipoteca como derecho real accesorio generó o ha generado a nivel doctrinario. Tuvimos la oportunidad de cerrar la clase pasada diciendo que se pueden hipotecar bienes raíces para asegurar el cumplimiento de obligaciones indeterminadas en cuanto a su monto. El segundo problema es si le vamos o no a reconocer validez a la cláusula de garantía general hipotecaria. ¿Qué es la cláusula de garantía general hipotecaria? Es aquella en virtud de la cual se caucionan con la hipoteca las obligaciones presentes o futuras, directas o indirectas, que el deudor tenga o llegue a tener. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a reconocerle valor a esa cláusula? En el pasado, esto fue materia de una ardua discusión a nivel doctrinario. Sin embargo, hoy en día, esta temática, a mi entender, está ya resuelta. La doctrina y la jurisprudencia mayoritaria le reconocen pleno valor jurídico a la cláusula de garantía general hipotecaria, que tiene o que ha tenido mucha utilidad práctica en materia bancaria. Y les voy a explicar, esto se los voy a explicar, o el planteamiento lo vamos a explicar a partir de un ejemplo. El cliente llega al banco y le dice, mire, yo necesito que usted me apoye financieramente porque me estoy comprando una casa. La casa cuesta 100 millones de pesos, tengo ahorrado 20 millones, necesito financiamiento de los 80 millones restantes. Este es mi trabajo, tengo estabilidad laboral, tengo este ingreso mensual y yo estoy en condiciones de pagar un dividendo del orden de los 500.000 pesos mensuales. Quiero que usted haga la evaluación de este crédito. Entonces el banco hace la evaluación comercial y determina que sí va a financiar a este cliente en la compra de su casa. ¿Y qué es lo que le dice? Bueno, esta casa va a quedar en hipoteca garantizando el préstamo, los 80 millones de pesos transformados a UF. Esa hipoteca es una hipoteca que garantiza una obligación determinada en cuanto a su monto. Pero además, este cliente, para con ese banco, puede generar en el futuro otro tipo de obligaciones. Pensemos, una línea de sobregiro, línea de crédito. Por ejemplo, una tarjeta de crédito bancaria con cupo nacional e internacional. Créditos comerciales, créditos capital de trabajo, créditos estudiantiles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como la hipoteca con relación al mutuo vinculado al precio de la compraventa de la casa es una obligación de monto determinado, claramente estas otras obligaciones no están cubiertas por la hipoteca. No lo están. Y para poder entender que estas otras obligaciones futuras igualmente queden caucionadas, es que se incorpora en el contrato esta cláusula de garantía general. Por lo tanto, la hipoteca no solo se extiende a la caución del mutuo
del mutuo, sino que también dejamos que la hipoteca llegue a comprender todas las restantes obligaciones que tenga ese deudor para con ese acreedor por cualquier otro motivo, razón o circunstancia. O sea, obligaciones derivadas de para garantizar líneas de crédito, líneas de sobregiro, tarjetas de crédito, créditos comerciales, créditos capital de trabajo, créditos educacionales, deudas indirectas, o sea, por ejemplo, si el deudor es aval, si el deudor es fiador, si el deudor es codeudor solidario, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, entonces la pregunta es, ¿esa cláusula, ese acuerdo, tiene valor o no tiene valor? La respuesta hoy día, les insisto, es clara y categórica, sí tiene pleno valor, aun cuando esto se discutió en el pasado. ¿Qué es lo que sí ustedes tienen que saber? Y esto por favor no se les puede olvidar. Hoy en día, conforme a la legislación de protección a los derechos del consumidor, en lo que se conoce como el CERNAC financiero, hoy en día, para poder convenir una hipoteca con cláusula de garantía general, es necesario que el constituyente hipotecario en forma expresa solicite dicha cláusula de garantía general. Ya no le puede ser impuesta por el acreedor en un contrato de hipoteca. O sea, ya en el pasado teníamos la primera hipoteca específica que garantizaba el mutuo y teníamos una segunda hipoteca general que garantizaba todo el resto de las obligaciones. Hoy en día es el cliente el que decide si contrata con su banco e incorpora la segunda hipoteca o bien no incorpora esta segunda hipoteca con cláusula de garantía general. O si la primera es general o si la primera es específica. Eso lo decide el cliente. Entonces el banco lo que le dice, mire, la hipoteca puede garantizar solo el préstamo o puede garantizar este préstamo y todas sus obligaciones futuras. Y es el cliente el que va a decidir si la hipoteca va a garantizar únicamente el préstamo o va a garantizar adicionalmente todo el resto de las obligaciones que pudiese llegar a tener en el futuro. Esto hoy día requiere texto expreso, acuerdo expreso por parte del cliente. O sea, el banco no le puede imponer una cláusula de garantía general a un deudor. Ahora, ¿cuáles son las razones por las cuales le vamos a reconocer valor jurídico a la hipoteca con cláusula de garantía general? Bueno, esto es lo que nosotros vamos a ver a continuación. Yo les diría que estos argumentos son argumentos, a ver, que hoy día, esto incluso ni siquiera yo debería pasárselos, pero lo voy a plantear en lo más escuetamente posible, porque este ya no es tema, no es un tema en discusión, no es un tema en discusión. Solo lo que a ustedes les debe servir de base es simplemente que esto en algún minuto se discutió, pero hoy día ya básicamente esto está claramente, les insisto, claramente resuelto. O sea, decir, hoy día ya no es tema y básicamente en general la doctrina hoy día está conteste en el pleno valor jurídico. Yo lo que les puedo decir es lo siguiente, o sea, a la pregunta, ¿tiene o no tiene valor jurídico la cláusula de garantía general? La respuesta es sí. Segundo lugar, lo que sí hay que tener presente, que esta cláusula de garantía general no puede ser impuesta por el acreedor. Requiere una manifestación de voluntad expresa por parte del deudor. Creo que con eso es más que suficiente para que ustedes tengan una visión sobre esta problemática. Pero les insisto, aprenderse los argumentos por los cuales se decía que no tenía valor y aprenderse los argumentos según el cual la hipoteca sí tiene valor, me parece hoy en día
altamente inconducente porque básicamente esta es una discusión que está ya superada, insisto, en el tiempo. Lo que sí les voy a plantear claramente, para que ustedes tengan claro por si en algún minuto, a ver, yo no he visto en mi vida profesional una discusión donde judicialmente se haya planteado la nulidad de la cláusula de garantía general hipotecaria. No lo he visto. Porque claramente los abogados saben que si plantean una nulidad de la cláusula de garantía general hipotecaria, van a tener que ser extremadamente ingeniosos en su línea argumentativa, porque hoy en día la práctica bancaria, la práctica comercial, la práctica mercantil y en general el derecho están uniformados y alineados en que esta materia no es una materia que hoy día sea de conflicto. Por lo tanto, les insisto, o sea, creo yo que ustedes no se van a encontrar con una situación de esta naturaleza. Y quien lo plantee claramente está en una posición, digamos, inframinoritaria. O sea, decir claramente los argumentos hoy día son extremadamente rebatibles. Así que, por lo tanto, yo les dejo eso solo hasta ahí planteado porque, insisto, no tiene mucho sentido ir por argumentos que básicamente no tienen aplicabilidad. Y el tercer problema que nos convoca el carácter accesorio de la hipoteca es la llamada hipoteca de máxima, que en el fondo es que esto está regulado en el artículo 2431 del Código. Dice, la hipoteca podrá limitarse a una determinada suma con tal que así se exprese inequívocamente, pero no se entenderá en ningún caso a más del duplo del importe conocido o presunto de la obligación principal, aunque así se haya estipulado. El deudor tendrá derecho para que se reduzca la hipoteca a dicho importe y reducida se hará a su costa una nueva inscripción, en virtud de la cual no valdrá la primera, sino hasta la cuantía que se fijare en la segunda. Esto tampoco tiene aplicabilidad hoy día. ¿Por qué? Porque claramente, tratándose de obligaciones determinadas en cuanto a su monto, jamás vamos a tener problema, ¿cierto?, de hipoteca de máxima. Y segundo lugar, porque en el caso de las obligaciones indeterminadas en cuanto a su monto, nosotros ya dijimos, tienen pleno valor jurídico. Y tampoco yo he visto profesionalmente que la hipoteca se reduzca. O sea, que la hipoteca se reduzca. Esto tampoco, este es un derecho que claramente nadie lo ejerce. Porque por el contrario, el deudor lo que busca en muchos casos es que la hipoteca digamos, le caucione el mayor número de obligaciones. Por el contrario, no anda buscando que le caucione el menor número de obligaciones. Porque si yo mañana quiero operar en el mundo empresarial, en el mundo agrícola, en el mundo comercial, claramente me interesa tener una garantía y que sobre esa garantía yo pueda explorar distintos tipos de obligaciones. O sea, no me interesa claramente que o sea, reducir mi propia garantía. O sea, esto, insisto, es algo que tampoco tiene mayor aplicabilidad. Como quinta característica de la hipoteca, nosotros podemos decir que es una limitación al dominio. Es una limitación al dominio. A pesar de que el artículo 732 del Código Civil no enumera la hipoteca entre las limitaciones del dominio, es evidente que tiene este carácter. En efecto, en virtud de su constitución, el propietario del inmueble no puede ejercer su derecho de dominio en forma absoluta. No puede destruir el inmueble, ni gozar de él en términos que lesionen los derechos del acreedor hipotecario. Porque si así lo hiciere, va a recibir aplicación una norma que vamos a estudiar más adelante,
que es el artículo 2427. En ese sentido, nosotros decimos, mire, la hipoteca es una limitación al dominio. O sea, el constituyente hipotecario no es libre en el uso y goce del bien hipotecado. O sea, yo no puedo mañana hipotecar mi casa y a los 2 meses sacarle el techo a mi casa. No puedo. Porque si así lo hago, se va a aplicar una norma en virtud de la cual los créditos caucionados con esa hipoteca se van a hacer exigibles anticipadamente. Y por lo tanto me voy a ver expuesto a una demanda judicial por haber desmejorado la garantía hipotecaria. Entonces, en ese sentido, la hipoteca constituye una limitación al dominio. En sexto lugar, da origen a una preferencia. La hipoteca es una garantía y como tal no sería completa si no gozara de preferencia para el pago. El artículo 2470 señala que la hipoteca es una preferencia y al mismo tiempo el 2477 nos dice que la tercera clase de créditos comprende los hipotecarios. En séptimo lugar, el derecho real de hipoteca es indivisible. Esto recuerdo habérselos explicado a ustedes el primer semestre del presente año, cuando estudiábamos los casos de indivisibilidad convencional o de pago del artículo 1526, número 1. ¿En qué consiste la indivisibilidad? Consiste en que cada una de las cosas dadas en hipoteca y cada parte de las mismas son obligadas al pago total de la deuda a que acceden. Y del mismo modo, toda la deuda y cada parte de ella está garantizada con la hipoteca. Lo repito, la indivisibilidad de la hipoteca se traduce en que todo el inmueble hipotecado, cada parte del inmueble hipotecado, garantizan la o las obligaciones. Y la obligación en su conjunto y cada parte de la obligación a su vez está caucionada con el inmueble hipotecado. Y finalmente podemos decir que el derecho real constituye un principio de enajenación. El propietario, al gravar sus bienes con hipoteca, se desprende de parte del dominio. Luego es evidente que ella encierra un principio de enajenación. De esta característica se deducen consecuencias interesantes, tales como que para hipotecar se requiere capacidad de enajenar y que no puede darse en hipoteca bienes embargados. A ver, clases de hipoteca. La hipoteca puede ser convencional, o las fuentes de la hipoteca, más bien dicho, las fuentes de la hipoteca son las siguientes. En primer lugar, un acuerdo de partes. 2. Una resolución judicial. O bien un mandato legal. En todo caso, sí, hay que tener presente que cualquiera sea la fuente de la obligación de constituir la hipoteca, siempre la hipoteca surge a partir de un contrato. Porque una cosa es la fuente que me impone la obligación de constituir la hipoteca y otra cosa es cómo le damos vida a la hipoteca.
y a la hipoteca le damos vida suscribiendo el contrato de hipoteca y luego inscribiendo ese contrato en el registro de hipotecas y gravámenes del conservador de bienes raíces respectivo. Por lo tanto, en esencia, en estricto rigor, todas las hipotecas son convencionales, salvo la llamada hipoteca legal, que está reglamentada en los artículos 660 y 662 del Código de Procedimiento Civil a propósito de la partición de bienes. Por lo tanto, nosotros vamos a destinar nuestro estudio a la hipoteca convencional, con independencia si la fuente que nos obliga a constituir la hipoteca es o un acuerdo de partes, o una resolución judicial, o un mandato legal. Sin embargo, tenemos que necesariamente hacernos cargo de esta situación excepcional que es la que se denomina hipoteca legal. Para poder entender la hipoteca legal, tenemos que situarnos en el juicio de partición de bienes. Ustedes recordarán que la comunidad puede terminar por tres grandes razones: por la destrucción total de la cosa común, por la reunión de todas las cuotas en manos de una persona y, en tercer término, por la partición o división del haber común. La partición de bienes la puede hacer el causante y la puede hacer por acto entre vivos o en su testamento. La pueden hacer todos los coasignatarios de común acuerdo, o bien la puede hacer el juez partidor. Y ustedes saben también, por sus conocimientos de derecho procesal, que el juicio particional es de arbitraje forzoso. Entonces, ¿cuál es la situación? Bueno, en la partición de bienes se pueden adoptar acuerdos, por ejemplo, para enajenar los bienes de la comunidad y luego distribuir entre los copartícipes el precio de venta de los bienes muebles o inmuebles. Esa es una posibilidad. Pero también cabe la posibilidad que los comuneros se adjudiquen, es decir, reciban parte del bien común. Acuérdense que la adjudicación es un título declarativo. Por lo tanto, puede darse la siguiente situación: que hay un campo de 100 hectáreas y hayan 5 herederos. Ellos no quieran vender el campo. Ellos lo que quieren es que cada uno reciba una cierta cantidad de hectáreas de ese campo. Entonces, en ese caso, pensemos que el campo tenga las mismas características de suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno va a recibir 20 hectáreas. Y las va a recibir en adjudicación. Ahora bien, puede ocurrir, y aquí esto es importante que también lo tengan muy claro. Normalmente, la adjudicación va a ser equivalente a la cuota que el comunero tenía en la cosa común. Normalmente, si yo soy titular de un 20% de derechos en una comunidad y esta comunidad es propietaria de un inmueble que tiene 100 hectáreas, lo más probable es que yo reciba en adjudicación 20 hectáreas. Eso va a ser lo más común. O sea, que exista equivalencia entre mi cuota, mi abstracción
y lo que en concreto voy a percibir. Sin embargo, es perfectamente posible que yo reciba en adjudicación bienes por mayor valor a mi cuota. Entonces, cuando yo recibo en la partición bienes por mayor valor, por mayor valor a mi cuota, se genera lo que en derecho se denomina alcance. O sea, la diferencia se llama alcance. Y este alcance, yo lo puedo pagar al contado o bien no tener recursos para pagar ese alcance al contado. Y como vamos a ver en derecho sucesorio, que en materia particional no tiene aplicación la resolución contractual, porque la partición no es un contrato, yo no puedo entonces ocupar el 1489 para pedir que se resuelva la partición por el hecho de que el comunero que recibió bienes en mayor valor que su cuota y que no pagó el alcance, yo pueda sostener a su respecto que ha incumplido esa obligación y por lo tanto ha de resolverse la partición. Claramente la ley ha tenido que buscar un mecanismo paliativo. Porque claro, yo podría eventualmente en una partición, digamos, regular esta temática del incumplimiento en el pago de los alcances a través de un pacto comisorio. Lo puedo hacer. Y yo ahí podría determinar que expresamente darle aplicabilidad a la resolución contractual. Pero si no lo hago, la ley contempla el siguiente mecanismo. ¿Y qué es lo que dice? Que si a un comunero se le adjudica un bien raíz y que el valor de la adjudicación exceda del 80% del haber probable y que ese exceso o alcance no se pague de contado, se va a entender constituida hipoteca legal en favor de los restantes coasignatarios a efectos de garantizarles a ellos el pago de ese diferencial o alcance que el comunero adjudicatario no pagó al contado. Por lo tanto, entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que, en primer lugar, fijar cuál es el haber probable del comunero. O sea, la pregunta es, ¿cuánto es lo que a ese comunero le corresponde? Si le vamos a adjudicar bienes raíces por sobre ese haber probable y este exceso supera el 80% del haber probable y esa diferencia el comunero no la paga al contado, vamos a entender constituida hipoteca legal sobre las propiedades adjudicadas para asegurar el pago de los alcances que resulten en contra de los adjudicatarios. Ahora, esta hipoteca legal se puede reemplazar por otra caución suficiente calificada por el juez partidor. Porque, ¿cuál es el problema que se presenta acá? Que el comunero que recibe en adjudicación bienes raíces por sobre su haber probable, pero en un exceso del 80%, puede ocurrir que si no paga este exceso al contado, en el futuro no pueda pagarlo. Y esto va a significar un perjuicio claro y evidente al resto de los comuneros. Y como no podemos recurrir a la resolución de la partición por el 1489, la ley, ¿qué es lo que hace? De alguna manera les brinda a los restantes coasignatarios un camino de solución. ¿Y cuál es este camino de solución? Mire, ustedes van a recibir por ley una hipoteca y por lo tanto, si este alcance no es pagado, ustedes podrán en el futuro
ejercer esta hipoteca legal y a partir del ejercicio de los derechos que tiene todo acreedor hipotecario, llegar, por ejemplo, a la venta del inmueble hipotecado, a la persecución si es que el comunero lo ha transferido a un tercero, a pagarse preferentemente, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en el fondo es una caución por el solo Ministerio de la Ley a efectos de asegurarle a los restantes comuneros que no van a terminar siendo perjudicados ante el incumplimiento, en este caso del coasignatario que recibió bienes raíces en adjudicación, por el hecho de no haber pagado este exceso o diferencial entre su cuota y los bienes que terminó recibiendo. Entonces, como yo dije, las fuentes de la obligación de constituir hipoteca son el acuerdo de partes, son la resolución judicial y la ley, pero claramente también lo dijimos, salvo en el caso de la llamada hipoteca legal, en todos los demás la hipoteca, aun cuando tenga una fuente en una resolución judicial o en una ley, claramente la hipoteca siempre es un contrato, es decir, la hipoteca siempre es convencional. En la cápsula siguiente vamos a retomar lo que dejamos abierto sobre el contrato de hipoteca. O sea, vamos a estudiar la hipoteca como contrato. Muchas gracias.